la idea, ¿cierto?, va a ser revisar hoy día el enunciado. Por supuesto que cualquier duda que vayan teniendo, ¿cierto?, de los datos, de qué representan y qué sé yo, la podemos ir atendiendo al tiro, pero, insisto, no se asusten si no lo interiorizan todo de una vez, porque por eso es bastante extenso en ese sentido el enunciado, porque hay muchas cosas que se relacionan y que se pueden hacer. No creo que nos vaya a dar el tiempo como para ver algún ejercicio adicional, pero sí, obviamente ya la próxima clase continuamos con otro ejercicio que particularmente, ¿cierto?, eh, les ayude de alguna manera, ¿cierto?, a resolver este otro, porque como vamos a ver también, las respuestas en el fondo y lo que se pregunta en este ejercicio tiene mucho que ver con la información adicional que entrega el modelo, ¿cierto? Porque, ok, el modelo me entrega, por supuesto, la solución, me dice qué fabricar y toda la historia, pero además de eso, ¿cierto? En realidad hemos visto en los ejercicios que hay un montón de información adicional, ¿cierto? Que también las soluciones de los modelos entregan. Y aquí para responder muchas de las preguntas hay que recurrir a eso, para justificar ciertas decisiones que ustedes están tomando. Vamos a ver también, ¿cierto?, que hay un par de preguntas que de hecho no tienen una única respuesta, que dependen de lo que ustedes decidan. Y ahí la evaluación va lógicamente más por la lógica que ustedes siguen y por el uso de la información que ustedes hacen, más que por la respuesta en sí. Y ahí vamos, ya les voy a indicar por qué. Vamos a compartir la pantalla y este es el archivo que les subí. Como les digo, lo pueden descargar del portal desde ya. Les aviso, ¿cierto? Primera cosa, que aquí me equivoqué, que eso no es 4, es 5. Después que ahora que lo estaba viendo, ¿cierto? Me di cuenta que en realidad me equivoqué en el mes, abril ya pasó. Pero lógicamente se refiere al 18 de mayo, ¿ok? Primera cosa, aspectos generales del trabajo. Bueno, yo les publiqué, ¿cierto?, un pequeño aviso dentro del portal que tiene estas mismas instrucciones, además de otra cosa. Voy primero hacia otro tema, que tiene que ver con los grupos, ¿ya? Dentro de la semana, digamos lo más pronto posible, si pueden, tienen que enviarme los nombres del grupo, ¿de acuerdo? Por dos cosas. Una, porque eso hay que configurarlo, digamos, dentro del portal, para que cuando una persona del grupo suba el trabajo y lo entregue, eso obviamente el sistema reconozca que todas las personas de ese grupo ya lo entregaron, ¿ya? Porque si no es así, el portal automáticamente le va a poner un 1, digamos, a las personas que no estén, que no registren la entrega. Entonces, obviamente, para que eso no pase y después tengamos que andar corrigiendo cuestiones, hágalo, ¿cierto? Digamos, mándenme los nombres de los integrantes del grupo para efectos de poder dejarlo configurado en el sistema de inmediato, ¿cierto? Y que después no tengamos problemas. Y también el otro motivo por el necesito los nombres relativamente rápido es porque probablemente, bueno, en línea, ¿cierto? Es más difícil organizarse de repente, a menos que ustedes trabajen como a menos con los mismos amigos de siempre. Hay gente que quizás no va a tener grupo, entonces para poder saber quiénes todavía no tienen grupo me sirve, porque de esa manera yo puedo ir publicando, ¿cierto? No sé si todos los días, pero cada cierto tiempo, quiénes son los que todavía no tienen grupo, de modo de que se puedan contactar entre ustedes, lógicamente, y armar, ¿cierto?, los grupos que faltan, ¿ya? Eso con respecto a los grupos. Creo que ya hubo gente que me envió los grupos, por lo menos en esta sección me parece que había uno hecho. Así que en realidad, como digo, un correo simplemente con los nombres de los integrantes y perfecto. Ahora, como dice acá, ¿cierto? El trabajo es como un máximo de 4 personas, ¿ya? Si por casualidad, por ejemplo, inscriben 3 y después le llega otro integrante, lo pueden modificar posteriormente, ¿ok? Mientras sea dentro de esta semana, digamos, a más tardar el viernes, pueden hacer esa modificación. Ya después de eso, obviamente, no sé, por el 16, 17 o el 18, cuando hay que entregar el trabajo, no van a estar agregando a alguien a esa altura, pues, porque es bastante difícil de creer, ¿cierto?, que a última hora se ingresó una persona al grupo y hizo algo. Así que debe ser dentro de esta semana, ¿ya? Así que trabajo grupal, máximo de 4 personas.
que con respecto a qué cosas se entrega, ¿ya? Hay básicamente dos grupos de cosas. El primero en realidad es una cosa puntualmente, que es el informe en Word, ¿ok? No PDF, ¿ya? Porque necesito que sea editable para poder hacer los comentarios, ¿cierto? Y ponerles en el mismo documento la retroalimentación de la evaluación. Y, ¿cierto? Eso después se lo subo para que lo puedan descargar y revisar y todo, ¿cierto? Porque obviamente hay una pauta detrás, hay rúbricas en algunas preguntas y eso obviamente ahí se los puedo publicar. O sea, la idea es ponérselo dentro de del mismo informe para que entiendan por qué tienen cada puntaje, digamos, en cada pregunta, ¿ya? Por eso tiene que ser en Word para poder responderles y enviarles de vuelta, ¿cierto? El informe comentado, ¿ya? Y ese informe Word obviamente va a responder a las preguntas que aquí se indican. Eh, Por muy obvio que parezca, le repito, que responda a las preguntas que aquí se indican. ¿Por qué? Porque me ha pasado, ¿cierto?, en años anteriores, que algunos grupos mandan un archivo simplemente con los números y no explican nada. Pues, o sea, creen que uno tiene que ver los números y responderse solo, digamos. Y si se está preguntando algo, tienen que responder con palabras usando los números. Tienen que efectivamente dar la respuesta. No simplemente, ¿cierto?, pasarme el archivo donde se pueden sacar los números para responder. Así que el informe es para efectivamente incorporar respuestas. El nombre del archivo deben ser los apellidos de los integrantes del grupo. Un poco más adelante, ¿cierto?, hay un ejemplo, ¿ya? Y eso es por si acaso, simplemente por seguridad. Si pues, se me mezclan los archivos, cualquier cosa, ¿cierto? Yo me ahorro tiempo también, ¿cierto? Y se evalúa como corresponde. No se imaginan cuando uno no da esta indicación que me llegan, no sé, 30 informes uno o tarea uno y después, ¿cierto? A veces ni siquiera le ponen los nombres de los integrantes de las tareas, los archivos adentro. Entonces después pierdo un montón de tiempo esperando que se identifique el grupo. Así que por eso el nombre del archivo que sean los apellidos de los integrantes del grupo. ¿Ya? Tercero, las preguntas en términos de los archivos de Excel o Lingo, lo que ocupan, ¿cierto?, para responder. Acá van a ver, ¿cierto? Son 6 letras las preguntas, ¿ya? De A, B, C, etcétera, etcétera. Por cada una de estas letras, ustedes tienen que entregar un archivo separado, sea Excel o Lingo, ¿ya? Eso tiene, digamos, dos ventajas. Una, que ustedes mismos no se van a confundir y no van a meter las patas, porque les digo, ha pasado, lo he visto varias veces, ¿cierto?, que de repente cometen errores y entregan archivos que no funcionan y que no dan los resultados que deben, porque simplemente trataron de usar un mismo archivo para todo. Y eso normalmente es bastante malo, porque, como vamos a ver, las distintas preguntas, ¿cierto?, siempre piden distintas variaciones sobre un modelo, o sea, agregar restricciones, agregar recursos, quitar recursos, etcétera, etcétera. Siempre son modificaciones. Y pasa mucho, y se les digo porque lo he visto, que a veces, ¿cierto?, hacen esas modificaciones, pero cuando cambian, no sé, para pasar de una letra a otra, no las cambian todas, o sea, se les queda pegada una modificación que no corresponde a la otra letra. Y por supuesto que el resultado que les da es una cosa que no tiene nada que ver con lo que se le está pidiendo, con el correspondiente pérdida de puntaje que eso significa. Así que, por esa parte, ¿cierto? Mejor que tengan archivos separados para estar seguros, ¿cierto? Que no están metiendo la mano de manera errónea, ¿cierto? En una letra, ¿cierto? O que están haciendo una cierta respuesta a algo que no corresponde a esa pregunta en particular, ¿ya? Y lo otro también, que, ¿dónde está? Bueno, no sé si dice acá, sí, acá dice que lo otro que necesito es que el archivo que envíen debe estar operativo. ¿Qué significa eso? Si es un archivo Lingo, debe ser obviamente el archivo del modelo y yo simplemente tengo que apretar el botón de resolver y me tiene que dar los resultados que ustedes están mostrando en el informe. Si es un archivo Excel, tiene que ir con los parámetros ingresados en Solver, cosa que yo me meta a Solver, ponga resolver y tenga los resultados que ustedes tienen, ¿ya? Me ha pasado también que me han entregado archivos, por ejemplo, de Excel, donde no viene ni un parámetro metido en el solver. Y de hecho, curiosamente ha pasado también en situaciones que, por ejemplo, vienen fórmulas mal hechas, po. Entonces me imagino que lo hacen a propósito para que yo
trate de no hacer correr el archivo, pero si hacen eso, obviamente, como no se va a considerar como la pregunta no respondía simplemente, o sea, aunque en el informe den toda la justificación, si no viene el archivo que respalda esos números, ustedes no respondieron, es así, es simple. Aquí también, estos archivos los deben nombrar según la pregunta que se responde, con la letra de la pregunta, además de los apellidos de los integrantes. Por ejemplo, Pérez González Soto, un grupo A3, guión A, ¿ya? Por esa manera, si llegara a mezclárseme los archivos, cualquier cosa, yo puedo reconocer, ¿cierto?, de quién es y a qué pregunta están respondiendo, ¿ya? Porque también, ¿cierto?, eso puede generar confusiones. Indiquen bien a qué están respondiendo y tengan mucho cuidado antes de enviar esto, obviamente, de revisar qué corresponde. Como les decía, se consideran no respondidas las preguntas que vengan sin el archivo de respaldo correspondiente. Aunque el informe tenga todo perfecto, si no vienen los archivos de respaldo, no respondieron nada. Finalmente, todos los archivos, informes y archivos de los problemas, ¿cierto? Estamos hablando de un informe y 6 archivos que son de la resolución de los problemas, debe ser subido a la plataforma en un único archivo comprimido. Lo dejé habilitado para que fuera RAR, ZIP o 7Z, ¿ya? Una de las tres cosas. Si no lo envían, digamos, o sea, de hecho, el portal no los va a dejar subir otra cosa, no los va a dejar subir un Word, no los va a dejar subir 2 archivos. Yo lo configuré para que deje subir un solo archivo en alguna de estas extensiones, si no, no pueden, ¿ya? Y eso también es porque después les hago una carpeta en el fondo a cada grupo y por lo tanto, ¿cierto? Ahí me aseguro que los archivos, ¿cierto? De cada grupo están juntos y, ¿cierto? Y no hay nada adicional que se haya perdido, que se haya metido en otro lado. Así, ¿cierto? También es más seguro para ustedes que la evaluación esté correcta. ¿Duda de las instrucciones antes de ir a ver el enunciado en sí? No, ya. No, profe. Ya, como les digo, mientras antes inscriban los grupos, puedo publicar esa lista de personas que puedan estar sin grupos también para que dentro de la semana se puedan contactar y comenzar a trabajar. El enunciado. Ya. A ver, historia general. Se trata básicamente de una fábrica que inicialmente es pequeña, que no está ocupando toda su capacidad de producción. De hecho, no llega, ni siquiera conocen cuál es la máxima capacidad que tiene. Y que ante un aumento de demanda puntualmente, ¿cierto? Ahora sí está interesado, lógicamente, en saber cuál es la máxima posibilidad que tienes con lo que parten, además, ¿cierto? Después de otras situaciones de ampliación. La primera parte tiene que ver mucho con la situación inicial, o sea, como no saben cuál es su capacidad máxima de producción, hay que responder a eso y lógicamente les interesa también saber con lo que inicialmente tienen, cuánta es la máxima utilidad que pueden lograr. Y desde ahí, ¿cierto? Desde esa situación base, empiezan después a haber otras preguntas que tienen que ver con la ampliación de esa fábrica. Y lógicamente debe ser una ampliación sensata, donde ustedes pongan los recursos precisamente donde sirven más. Porque, no sé, o sea, pues aquí literalmente van a ver que les va a servir para ver cómo a veces, no sé, o sea, yo puedo tener la opción de duplicar cosas, pero en realidad la duplicación de algunas capacidades en realidad los puede llevar no a duplicar producción, sino que triplicar o pueden haber efectos de esa naturaleza, dependiendo si es que ponen, digamos, los recursos donde realmente sirven. Y al revés también, o sea, si ponen los recursos donde no sirven, en vez de duplicar, aunque por ejemplo pueden comprar el doble de máquinas y no duplican la producción ni la utilidad, sino que menos que eso. Eso algo raro tiene, porque no debería por qué limitarse de esa manera la reacción del sistema. Y por ahí, digamos, este problema pasea en varios sentidos. Recomendaciones. Primero, ¿cierto? El enunciado este seguro que lo van a tener que leer por unas 2 o 3 veces por lo menos, ¿cierto? Para que les vayan encajando todas las cosas que dicen, ¿ok?
No se desesperen, digamos, si aquí a la primera lectura no lo entienden completamente, porque en realidad no es tampoco tan simple, o sea, hay muchas cosas que se conectan y qué sé yo. Y también está el tema que hay muchas cosas que les van a hacer más sentido cuando vean los resultados. O sea, a la medida que vayan teniendo el primer modelo, vean cuáles son sus resultados, ahí van a ir viendo un poco por qué se dicen todas las cosas que se dicen y por qué se piden las cosas que después se piden. ¿Ya? En ese sentido ahí les va a sonar mucho más claro en el fondo, les va a ser mucho más lógica el enunciado una vez que empiecen a ver resultados también, ¿ok? Ahora, por supuesto, si tienen dudas sobre lo que aquí está escrito, esa es la idea. Por eso quiero revisar, ¿cierto? Esta primera revisión del enunciado para que empiecen un poco a orientarse, ¿cierto? Y si hay cosas que no se entienden bien, obviamente me las pregunten. Voy a tratar de explicar lo mejor posible cuál es la intención detrás de cada pregunta para que tengan claro eso. Después, ¿cierto? Cuando ya madure más el enunciado, pueden volver a escuchar esta grabación, lógicamente, y ahí quizás se les quede más claro todavía, ¿cierto? El qué se está pidiendo. Ya, comencemos. ¿De qué se trata esto? Una pequeña fábrica de mascarillas médicas de protección consta de 3 etapas: corte de tela, armado y sanitización. Frente a la emergencia producida por el COVID-19, los pedidos han aumentado significativamente y la fábrica está estudiando cómo ampliar su capacidad de producción de modo de poder aprovechar este aumento de la demanda. Hasta ahora, si bien tenían una demanda frecuente, no llegaban ni siquiera al máximo de capacidad y siempre podían fabricar todo lo que les pedían, pero por primera vez se ven en la necesidad de planificar su producción para determinar qué es lo que más les conviene hacer. Actualmente, la empresa produce 2 estándares de mascarillas, que llamaremos estándar 1 y 2, en 2 modelos para cada estándar, adulto y niño. O sea, 4 productos al final, ¿cierto? 2 estándares y cada uno de ellos tiene 2 tamaños. Las etapas 1 y 2 son diferentes según el estándar. Es decir, una mascarilla estándar 1 tiene su propio proceso de corte de tela y armado, el cual no puede ser empleado por una mascarilla estándar 2, pero sí puede trabajar la mascarilla de adulto y niño en el mismo proceso. La etapa 3 es compartida por ambos estándares de mascarillas y lógicamente los distintos tamaños de cada estándar. Básicamente, ¿cierto? El proceso es este. Estándar 1, ese tipo de mascarillas, sea adulto o niño, pasa por el proceso corte, pasa por el proceso armado y se va a sanitizado, que es común. La de estándar 2 pasa por su proceso de corte, su proceso de armado y después se va sanitizado, ¿cierto? Que es en común. Aquí el sanitizado es el recurso que se pelean los 2 estándares, ¿ya? Y aquí también, ¿cierto? Cada uno de estos cuadritos, vamos a ver más adelante, que es una máquina, ¿ya? Aquí hay una sola máquina en cada uno de estos cuadritos haciendo cada uno de esos procesos. Las mascarillas comparten una materia prima, MP1, ¿ya? Las materias primas aquí son MP algo, un número, para identificarlas. MP1, ¿cierto? Es la materia prima 1, que en este caso es una tela no tejida, que es el principal componente para efectos de filtraje del aire. Los otros materiales son solo usados para un determinado estándar. La mascarilla estándar 1 tiene solo una materia prima más, MP2, mientras que la estándar 2 tiene 2 materias primas más, MP3 y MP4, además de la tela no tejida, obviamente que es la base para ambas. El detalle del uso de las materias primas por cada lote de mascarillas se indica en la tabla siguiente. ¿De qué se trata esto? Estándar, ¿cierto? 1 y 2, ¿ya? Son las dos bases, digamos, que la gran separación es estándar 1, estándar 2. Tamaño, dentro de cada estándar, ¿cierto? Existen las de adulto y niño, ¿ya? Y después también, fíjense, tamaño de lote, 500 mascarillas, 700, 600 y 800. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente aquí cuando yo produzco, lo que produzco es un lote, ¿cierto? No voy a producir, digamos, mascarilla por mascarilla, porque eso sería como ineficiente, ¿cierto? Sería como súper manual. Aquí lo que hago, ¿cierto? Es meterle un rollo de tela a las máquinas y de un lote, ¿cierto? Me procesa todo eso y me salen, por ejemplo, en el caso de adulto estándar 1, 500 mascarillas de una vez, ¿ya? Eso es lo que proceso de una sola vez, el lote. Después vamos a ver que obviamente el lote también es referencia del tiempo de procesamiento, cuánto me demoro en fabricar ese montón.
Eh, Abajo, ¿cierto? Lo que tengo son las 4 materias primas, 1, 2, 3, 4. Y lo que acá aparece, ¿cierto? Son cuántos metros cuadrados ocupo por lote, ¿ya? Por ejemplo, en la estándar 1, ¿cierto? Máscara de adulto, para fabricar esas 500 unidades, yo necesito 41 metros cuadrados de tela de la materia prima 1 y 17 metros cuadrados de tela de la materia prima 2, ¿ya? Y así obviamente para todos los demás se indica cuántos metros cuadrados ocupa de cada una de las materias primas. Para el estándar 1, acuérdense que no ocupa ni la materia prima 3 ni la 4. Y el estándar 2 no ocupa la materia prima 2, ocupa las otras, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí, antes de seguir? ¿Algo que no quede claro cómo está mostrado? Profe, consulta. Aquí las Dime. variables van a tener IJK. No, ¿Puede no, quedar? no tanto, no se necesita tanto. Ah, ya. ¿Y alguna otra duda? Iban a ver en realidad que tú dices quizás por las materias primas, no, eso no se necesita. Aquí con distinguir el estándar y el tamaño estás al otro lado. Ya, profe. Con el estándar y el tamaño. Ya, los tiempos de proceso. En minutos de cada lote, en cada uno de los procesos de producción se indica a continuación. De nuevo, estándar 1 y 2, tamaño adulto-niño, ¿cierto? Lo mismo que tenía arriba. Y aquí, ¿cierto? Lo que tengo son cuántos minutos se demora ese lote de arriba, ¿cierto? Por ejemplo, estas 500 mascarillas, ¿cierto? Se demoran 45 minutos en pasar el proceso de corte de tela, 185 minutos en pasar el proceso armado y 30 minutos en sanitización. Como ves, la sanitización es como súper estándar, se demora lo mismo para todas. Los otros procesos, lógicamente, son distintos. Y armado, como ven, también, ¿cierto? Es como el proceso exigente en tiempo, que ahí se demora, ¿cierto? Su resto, porque normalmente este tipo de mascarillas tiene varios sellos, bueno, con temperatura y presión, para que obviamente quede sellada y no se filtre nada. Y eso, lógicamente, es lo que se demora. Cortar tela es lo de menos, sanitizarlas por fuera tampoco es mucho atado, pero armarlas bien, ¿cierto? Para que no se filtren cosas, sí, por supuesto que es el desafío de estas máscaras. La empresa empaca las mascarillas de estándar 1 en cajas de 25 unidades, ¿ya? Ya estamos hablando de los lotes. Los lotes, acuérdense, por ejemplo, salen de 500 unidades y qué sé yo. El lote eso es lo que salen completo. Pero de ahí, yo obviamente empaco en, digamos, de cantidades menores para poder venderlas. Nadie me va a comprar 500 mascarillas de una vez. Y esos empaques son cajas. Entonces, el estándar 1 se empaca en cajas de 25 unidades y la de estándar 2 en cajas de 50 unidades. Independiente, ¿cierto? Si es adulto o niño, es por el tipo de estándar, el tamaño y las cuántas unidades van en cada caja. Y ahora cada caja de estándar 1 tiene una utilidad de 5.000 pesos para las mascarillas de adulto y 4.500 para las de niño, mientras que las de caja 2 de estándar 2 tiene una utilidad de 2.700 pesos para las mascarillas de adulto y de 2.300 para las de niño, ¿ok? Pero es por caja. Y arriba recuerden que la información aquí y en la tabla anterior se entrega por lote, ¿ya? No vayan a mezclar peras con manzanas. Aquí la utilidad está por caja, que no es por lote. Tendrán que buscar, ¿cierto?, con qué unidad quieren que conversen las cifras, pero no pueden usar esos números directos. La empresa trabaja actualmente de lunes a viernes, 8 horas diarias, un solo turno. Por decisión de los dueños, la ampliación de la capacidad de la fábrica no considera como prioritario la utilización de más de un turno, sino que prefieren evaluar la compra de nueva maquinaria como primera opción. Lógicamente, más adelante vamos a ver que sí, finalmente se da la opción de evaluar qué pasa si yo tuviera más turnos también, pero casi todas ciertas las situaciones es en base a un turno solamente. Ya. Y ahora, cierto, vienen las distintas preguntas. Antes de eso, ¿dudas del enunciado? ¿Alguna otra duda del enunciado antes de ver qué se pide particularmente hacer? No, profe. ¿No? Ya. ¿Cuáles son las preguntas?
La A lógicamente es como la base, ¿cierto? Eso es lo que les decía un poco, que una vez que hagan la A, hagan el modelo básico y obviamente lo resuelvan y vean qué cosa entrega como resultado, ya como que les van a ir calzando mejor, ¿cierto? Todas las otras cosas que dice después. Sin ver esa información, yo sé que hay preguntas que pueden ser súper enredadas, pero depende, por eso le digo, porque depende de que estén viendo ciertos números para entender el comportamiento del modelo y de esta fábrica para después, obviamente, hacer las modificaciones. La A, ¿qué pide? Considerando que no hay límites de materia prima, ¿ok? Aunque bueno, en realidad se da esa información, por el momento pensemos que se tienen toda la que se necesita. Determine cuál es la combinación de productos óptima que maximiza la utilidad de las condiciones iniciales de la fábrica. ¿Ya? ¿Cuánta materia prima se consume cada tipo? Que, obviamente, aunque ustedes no estén restringiendo la cantidad de materia prima, se puede hacer así, igual, obviamente, les va a dar un resultado. Por capacidad de producción, hay una cierta cantidad de mascarillas que pueden fabricar y no más que eso. Entonces, en ese límite, digamos, en esa cantidad que les va a decir que fabriquen tanto de tal cosa, obviamente implica necesariamente un cierto uso de metros cuadrados de tela. La pregunta es esa, ¿cuántos metros cuadrados de cada tela están ocupando en esta situación original? Además, obviamente, de la combinación de productos, o sea, cuánto fabrican de cada uno, ¿ya? Eso es lo que se pregunta en la 1. Puntaje es 30 porque obviamente estamos hablando de que es el modelo base y que tienen que interpretar todo lo que está para arriba para llegar a este modelo base. Esa, digamos, la letra A. No indicamos solamente cuántas utilidades, ver cuánto obviamente fabrican de cada cosa y la cantidad de materia prima que se consume. La B. Obviamente aquí les da una pista un poco lo que pasa con la A. ¿En cuánto deberían mejorar las utilidades de los productos que no se fabrican para que fueran considerados como parte de la solución? Redondee los coeficientes a 2 decimales y resuelva nuevamente el problema. Obviamente hay que indicar que les resulta en esa nueva solución. Porque obviamente ya pueden más o menos sospechar, ¿cierto? Que en el caso de la letra A les va a sugerir no fabricar todo, particularmente, ¿cierto? Alguna cosa, por lo menos un producto va a decir que no lo fabrique. Puede que sean más, obviamente, y verán cuando les salga el resultado cuántos productos les dice que no fabriquen. Y nosotros, ¿cierto? En los ejercicios que hemos estado viendo, una de las cosas de que entrega los software como resultado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los costos reducidos? Del concepto, ¿cierto? Por ahí va la pista de que eso les dice también, ¿cierto? Cuando el modelo decide dejar una variable afuera porque no conviene, ¿cierto? Ese numerito les dice también por cuánto la dejó fuera. Y por ahí, ¿cierto? Viene la respuesta de esta. C, las soluciones óptimas anteriores, tanto de A y B, no son, desde la perspectiva comercial, la mejor opción, pues deberían tener disponibilidad de los 4 productos. Tomando como base las utilidades originales, ¿cierto? Lo que dice la A, lo que le salga como utilidad de la letra A, modifique el modelo para que al menos un 30% de la producción medida en lotes de cada tipo de estándar en cada tamaño esté asegurado. ¿Cuánto cambia la utilidad desde la situación original por seguir esta política? Este ya puede sonarles raro, ¿cierto? Pero vimos un poco, de hecho, uno de los ejemplos que hemos hecho, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, que pasaba, ¿cierto? Que de repente el modelo sugiere, por ejemplo, no fabricar nada un mes, ¿cierto? De repente pasa eso, porque perfectamente, matemáticamente, puede de hecho ser lo mejor no fabricar en absoluto un mes. Si lo decide el modelo, sí es porque efectivamente es lo mejor. Ahora, cuando me presento una situación así, lógicamente que me genera otra clase de problemas, porque obviamente no voy a tener a la gente sin trabajar y qué sé yo, y por lo tanto yo podría ir requerir, ¿cierto? Que haya un mínimo cantidad de trabajo todos los meses para no pasar por esa situación de que hay gente que no está trabajando. Aquí pasa un poco lo mismo, ¿cierto? Lo que se pide es que ustedes agreguen al modelo algo que obligue, digamos, a que por lo menos, contando en términos de lote, por eso es en términos de lote, que por lo menos el 30% de los lotes de cualquiera de los dos estándares sea como lo mínimo que se fabrica
de cada modelo. Como hay solo 2 modelos, por ejemplo, si de uno se fabrica el 30% de los lotes, lógicamente del otro será el 70%. Necesariamente entre los dos deben sumar el 100% de los lotes. Pero lo que se pide es que por lo menos aseguren que un 30% de esos lotes van a ser, digamos, del tipo de producto más débil, en el fondo, ¿ya? Dentro de cada estándar. Eso, como digo, por más razones comerciales, pues si yo tengo 2 estándares y 2 tamaños dentro de cada estándar, tengo que fabricar los 4, o sea, independiente de que de repente no me convenga, por ejemplo, no sé, pues mascarillas para niños, si me dicen, "Oiga, hay que ganar menos con eso", pucha, pero ¿qué se van a quedar sin mascarillas? No, pues no podía hacer eso, obviamente como empresa no puedes tomar una decisión así. Así que en ese caso, digamos, por eso se exige que por lo menos haya un mínimo asegurado de todos los productos, ¿ya? De eso se trata esta pregunta. Y, como ven, se pregunta, ¿cuánto cambia la utilidad desde la situación original por seguir la política? También cierto con respecto a la A. ¿Qué creen ustedes? ¿Va a aumentar o disminuir? La respuesta ahí es como un poco obvia, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes? Estamos hablando de utilidades. ¿Me debería aumentar o disminuir la utilidad si yo hago lo que pide la C? Disminuir. Disminuye, ¿cierto? Necesariamente tiene que disminuir. En el mejor caso, de milagro, podría quedar igual, ¿ya? Pero sería raro. ¿Por qué debería disminuir? Porque en general, ¿cierto? Cualquier problema, usted eternamente vean cualquier problema de maximización, eh, en la medida que usted le agregan restricciones al sistema, ¿cierto? En realidad pueden pasar 2 cosas. Una, que quede igual, pero si queda igual, quiere decir que la restricción que usted le agregaron no sirve de nada, literalmente eso. Pero por otra parte, si agregan una restricción que efectivamente sí afecta el modelo, por supuesto que les va a disminuir, o sea, les dan menos espacios de solución, le dan menos opciones de optimizar ese valor y por lo tanto tiene que disminuir la utilidad. Al revés, en caso de costo, ¿cierto? También, si ustedes agregan restricciones a un problema de costo, el costo les va a aumentar porque tiene menos opciones para poder reducir el costo. Así que obviamente hay que comparar cuánto cambia esa utilidad, obviamente en términos absolutos y de porcentaje, ¿ya? La D. A ver, dudas hasta ahora de las 3 primeras porque ya la D obviamente es un poco diferente. Las 3 primeras son, digamos, teniendo la A, en realidad la B y la C como que las pueden sacar bastante rápido. La D ya es otra historia. ¿Dudas? No. Bueno. La D. Aquí obviamente ya hay más imaginación y diseño ingenieril. ¿De qué se trata? Desde ahora, considere que las restricciones de exigir un porcentaje mínimo de cada producto, la pregunta anterior, ¿cierto? Este 30 mínimo asegurado de cada una en los lotes, sigue en pie para todas las siguientes preguntas, ¿ya? Ese 30% va a quedar ahí. Sin considerar aún limitaciones en la materia prima, suponga que la fábrica actual consta de una máquina por etapa, es decir, hay 5 máquinas, 2 de corte, 2 de armado y una sanitización, ¿cierto? Según la figura que estaba arriba. Simplemente ahí, como les decía hace un rato, cada uno de estos cuadritos es una máquina, ¿ok? La empresa tiene presupuesto para comprar 5 máquinas más, pero no necesariamente esto implica duplicar todas, ¿cierto? Que pasen de una por etapa a 2 por etapa, sino que debe analizarse donde conviene hacerlo más para maximizar las utilidades. En particular, cada máquina aporta 2.400 minutos más de producción a la semana, en la etapa que corresponda. ¿Por qué 2.400? Porque si eran 5 días, ¿cierto? Con turnos de 8 horas, esas 40 horas en realidad son 2.400 minutos a la semana, simplemente eso, ¿ya? Solamente que lo estoy midiendo en minutos. ¿Dónde conviene más invertir en estas máquinas de modo a aumentar lo máximo posible las utilidades? ¿Cuál es su criterio de selección? Y eso es importantísimo. Esto es lo que les digo que en el informe debe ir respondido. Todas las preguntas que están aquí deben estar explícitamente respondidas. ¿Cuánto aumentaron las utilidades? ¿Cierto? ¿Cuánto aumentó la producción? Puedes medirlo en cantidad de mascarillas, cajas, lotes, lo que quieran.
¿Le parece adecuado pensar en una ampliación de la producción solo a través de más máquinas? ¿Se usan bien los recursos? Estas últimas dos, lógicamente, son bastante abiertas, o sea, son una cuestión de criterio, cuando ustedes tienen que ir a ver los números que les entregó simplemente el sistema, el modelo, y en base a eso ver si ustedes ven en alguna parte espacio para mejorar, si creen que realmente la solución que entrega o la decisión de haber ampliado, digamos, de comprar máquinas simplemente es lo mejor, o se podría hacer, ¿cierto?, otra cosa diferente con mejores resultados. Pero ahí es criterio, o sea, no hay, de hecho, no hay particularmente una única respuesta positiva, sino que tiene mucho más que ver con la calidad del análisis que hacen, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Bueno, como digo, aquí algo súper importante es qué criterio de selección ocupan, o sea, ustedes tienen que explicar en qué números se fijaron, ¿cierto? Para ir tomando las decisiones, en qué orden fueron tomando decisiones, ¿cierto? Para llegar al resultado final, ¿ya? Em, Esta pregunta no tiene para nada una única respuesta, o sea, porque pueden, de hecho, hacer de varias maneras distintas esa ampliación en el fondo que se pide. Hay obviamente, cuando resuelvan el problema original, se van a dar cuenta, ¿cierto?, que en realidad sí hay como unos lugares obvios donde falta recursos, ¿cierto? Hay como sale bien clarito cuando respondan, digamos, la pregunta inicial, que hay un problema bien fuerte en algunas partes en particular. Y lógicamente eso es lo primero que deberían tratar de mejorar. Pero esta pregunta, ¿cierto? Más allá de solo mejorar, o sea, o responderse en términos de la utilidad que logran, ¿ya? De cómo mejoran esa utilidad, también se evalúa obviamente el criterio y la información que ocuparon para llegar a eso, ¿ya? Así que también esta pregunta no se evalúa solo por el número, sino también un poco, sigue una rúbrica en el fondo, por la calidad del análisis, ¿ok? Esta y la última se operan así, de hecho, sobre todo la última, porque ahí sí que van a ver que tienen muchas más opciones para moverse. Aquí la respuesta es un poco más acotada, un poco más obvia, ¿cierto?, en relación a otras, pero todavía, ¿cierto?, siempre hay espacio para hacer, digamos, algunas variaciones. Como les dan aquí opciones, ¿cierto?, para ver, digamos, dónde comprar las máquinas, dónde, ¿cierto?, cuáles de las 5 posibilidades que tienen de dónde insertar máquinas. Aquí en realidad pueden hacer lo que quieren, o sea, si quieren comprar las 5 de la misma, se puede hacer. El tema es que deben justificar eso adecuadamente a través de los números que les entrega, ¿cierto?, el software. Obviamente decir, ok, mire, estos números aquí, los rangos me indican tal cosa, así que por lo tanto yo encuentro que haciendo esto es lo que más me va a hacer crecer, digamos, las utilidades. Y tienen obviamente que, una vez que hacen ese cambio, ir a chequear que efectivamente pasó lo que ustedes decían, ¿cierto? Y que no hay recursos que se estén malgastando, etcétera, etcétera. Esa es un poco la pregunta de dudas. Es más abierta, obviamente. Aquí, como les digo, es bastante criterio de ustedes. ¿Dudas sobre esa? La pregunta E. Ahora sí entran las materias primas a ser consideradas, pero de una manera bien particular. Ahora consideremos las materias primas. La gerencia de la empresa, ante la idea de duplicar la cantidad de horas de procesamiento comprando máquinas, ¿cierto? Porque originalmente, ¿cierto?, habían pensado, ok, vamos a comprar 5 máquinas más. Tenemos 5, compramos 5 más, estamos duplicando, ¿cierto? Ese fue como el razonamiento inicial. Y en esa situación, comprando máquinas, ¿cierto? Y antes de hacer el análisis de la letra D, que es el anterior, ¿cierto? Que eso obviamente es analizar dónde efectivamente me conviene comprar máquinas, ¿cierto? Y no simplemente duplicar todas las que yo ya tenía. Supuso la empresa, ¿cierto?, que con el doble de horas de capacidad en cada una de estas etapas lograrían el doble de producción. Como consecuencia, y dado que las telas se deben importar, hicieron anticipadamente un pedido por el doble de metros cuadrados de cada materia prima que se proponía emplear en el modelo de la letra C.
¿cierto? Que era la versión original, ¿cierto? Las condiciones iniciales, una máquina, ¿cierto? Por cada etapa, pero con la restricción del 30%, ¿cierto? De producción asegurada por cada tamaño, básicamente. Con respecto a esa situación, ¿cierto? Obviamente esa solución me consume una cierta cantidad de materia prima y esa materia prima, en el fondo, el doble de esa materia prima fue lo que esta empresa encargó, ¿ya? Pensando en que al tener el doble de máquinas, ¿cierto? Yo ocuparía también el doble de materia prima. Ese fue como el razonamiento que hicieron. La pregunta es, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa decisión? Ahí podrán ver, ¿cierto? Si efectivamente fue suficiente, si les faltó cuánto les faltó, y también obviamente explicar por qué se comporta del modelo de esa manera. O sea, si les sobra, ¿por qué les sobra? O sea, ¿dónde estuvo el error, entre comillas, de que esté sobrando? O al revés, si les falta, ¿por qué les falta? O sea, ¿cuál fue el efecto, digamos, que produce esa falta, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Se espera que hagan un poco el análisis de por qué pasó finalmente y por qué pasó, ¿ya? Esa es la E. Pero, como decía, tienen que partir necesariamente, deben tener la información, ¿cierto? O la respuesta C, para poder saber a través de la respuesta C cuánta materia prima se usa ahí. Aunque recuerden que en la C ustedes no están considerando restricciones de materia prima, tienen toda la que necesitan, pero el resultado que les da la letra C, cuánto fabricar, obviamente tiene su implicación en materia prima, cuántos metros de materia prima se usan para fabricar lo que ahí salió. Y es el doble de eso, lo que se pidió obviamente y con lo que tienen que ver si efectivamente sirve o no para la fábrica ampliada con las 5 máquinas más. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Ya, si no hay dudas, vamos a la F, que sí es bastante más libre que las anteriores, ¿ya? Pongo ahí, ya. La F, ¿de qué se trata? Esta sí obviamente ya es como les decía, la D, digamos, tiene una cierta libertad para decidir dónde comprar las máquinas y que obviamente ustedes justifiquen que efectivamente las máquinas sirven ahí. En esta otra, la F, literalmente aquí sí que no hay una única respuesta buena, ¿ya? Hay muchas posibilidades de qué cosas que puedo hacer y también, eh, digamos, el objetivo siempre pasa a ser maximizar las utilidades, ¿ok? Y bajo ese pretexto, en realidad, ustedes tienen bastante libertad de acción dentro de esta pregunta. Hay reglas no más que respetar, pero dentro de eso, si respetan esas reglas, el resto obviamente ya es decisión de ustedes. Dice, dado los resultados anteriores, la gerencia decidió dejarle a usted una recomendación abierta sobre la ampliación de la fábrica. Solo le han puesto una mínima cantidad de condiciones que debe respetar. ¿Cuáles son esas condiciones? Una, que ahora sí se puede usar hasta 2 turnos en una máquina dada. ¿Ok? Tenían, ¿cierto? Ustedes originalmente, aquí, ¿cierto? Tienen 2.400 minutos por máquina por turno, ¿cierto? Eso era la base. Ahora ustedes podrían, ¿cierto? Si quieren ocupar esa máquina 2 turnos y por lo tanto pasan de 2.400 minutos a 4.800. Sin comprar más máquinas, pueden tener inmediatamente esa disponibilidad, ¿de acuerdo? Por supuesto que eso implicará más gente, qué sé yo, pero no es parte del análisis. Ustedes simplemente tienen disponible más minutos de producción con aumentar el turno de una máquina. B, si se usan 2 turnos, si deciden usar 2 turnos en una máquina, no pueden considerar tiempo extra ahí, ¿ok? ¿Por qué se dice eso? En realidad por la que sigue, que si deciden usar un solo turno en una máquina dada, en ese caso pueden considerar hasta un 25% de tiempo extra. Con 2 turnos no, pero con un turno sí se puede. ¿De qué les habla eso? De que, por ejemplo, si están obviamente cuando vean el resultado
pueden apreciar que eventualmente, no sé, alguna etapa de todas las que hay, puede que en realidad en general se ocupe súper poco, que por los tiempos de procesamiento, incluso aumentando máquinas, turno y toda la historia, resulta que una etapa puede quedar igual súper cómoda, o sea que en realidad no tiene grandes exigencias y quizás con una pura máquina basta. Si pasa eso, obviamente, bueno, ahí te pueden considerar un tiempo extra sobre esa y obviamente comprar nuevas máquinas y duplicar turno en todas las otras partes que son quizás que son más pesadas en el fondo en términos de consumo de recursos. Eh, Esas en el fondo son las tres primeras reglas. O sea, se puede usar dos turnos, pero sin tiempo extra, y si usan un solo turno, pueden usarlo con 25% de tiempo extra. Eso en términos de turno lo que pueden hacer. La D, ahí obviamente incorporamos, ¿cierto? Algo que ya se había mencionado también anteriormente. Se pueden comprar máquinas nuevas, hasta 5, ¿ya? En cualquiera de las etapas obviamente pueden elegir, que se pueden utilizar bajo las reglas anteriores. O sea, si compran nuevas máquinas, las pueden ocupar en 2 turnos o en un turno con sobretiempo, ¿ya? Son las opciones. Y aquí ustedes son libres de escoger cuáles máquinas comprar. Si quieren comprar las 5 iguales, lo pueden hacer, ¿ya? Si quieren comprar todas distintas, lo pueden hacer. El tema es que deben después justificar, obviamente, de dónde salió esa estrategia y por qué ustedes creen, en base a los números que les entrega el modelo, por qué creen que es lo mejor. El tiempo sobrante de cada etapa, y esta en realidad es como la condición que les va a complicar un poco la vida, el tiempo sobrante de cada etapa, independiente del tiempo total disponible que tenga, no debe ser superior al 20% de una jornada normal, o sea, 20% de 2400 minutos, es decir, 480 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Veamos, por ejemplo, acá arriba en el modelito. Ustedes tienen, ¿cierto? Por ejemplo, está ya en mi fábrica. Ejemplo, no sé, si por ejemplo en la situación final, en armado estándar, ustedes deciden, ok, tenían originalmente una máquina, por ejemplo, 2400 minutos disponibles. Y decidieron que esa etapa en particular trabajara con doble turno. Entonces pasan a tener de 2400 minutos a 4800 minutos, ¿cierto? Puntualmente. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que cuando resuelvan el problema, ¿cierto? Van a tener, por supuesto, una restricción que les dice que les va a limitar el hecho de que no pueden ocupar más de 4800 minutos en esa etapa, ¿cierto? Necesitan crear restricciones que les limiten el uso, digamos, del tiempo en todas las etapas. Y eso, cuando tengan restricciones que no ocupan en su totalidad, ¿cierto? El tiempo disponible, ese tiempo, digamos, que les sobra, es el que no puede ser superior a 4000, o sea, a 480 minutos. Independiente de cuántas máquinas tengan. O sea, si tienen una máquina de los 2400 minutos, digamos, no les puede sobrar más de 480. Si tienen 10 máquinas y tienen 24.000 minutos disponibles, igual de esos 24.000 minutos no les pueden sobrar más de 480. No tiene que ver, digamos, con cantidad de máquinas, o sea, por mucho tiempo que tengan, la cifra es la misma. ¿Y por qué? Porque cuando ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, aunque tuvieran, no sé, 24.000 minutos disponibles en una etapa, ya, concentraron mucho ahí ustedes. Si tienen esa situación y, por ejemplo, resuelven el problema y les sale que les sobran 1900 minutos en esa etapa, ¿cierto? Eso básicamente les está diciendo que les sobra un turno completo, porque no necesitaban 24.000, quizás el modelo valía evaluarlo con un turno menos en esa etapa, porque es demasiado lo que les está sobrando. Y digamos, esa restricción en particular, o sea, restricción no es que vaya a ser una restricción obviamente en el modelo, pero esta condición para lo que ustedes decidan es precisamente por eso, para que no tomen decisiones que, ok, agregan máquinas o turno y cosas por el estilo, para que al final, ¿cierto?, no terminen ocupando ese tiempo. Por eso digamos que se les restringe
Aquí se les puede sobrar tiempo, pero no tiene que ser mucho. Y con lo que tienen arriba, con la posibilidad de dobles turnos, tiempo extra y esas cosas, tienen de más cómo controlar este tiempo. Van a ver, por supuesto, cuando saquen una primera versión, después van a tener que ir a afinar bien, en el fondo, los tiempos, donde pueden, por ejemplo, jugar, ¿cierto? Se habla de hasta un 25% de tiempo extra, pero ustedes no están obligados a que sea 25%. Si les funciona con 10%, perfecto. Si les funciona con 7,5%, perfecto. Pero eso es lo que tienen que realmente ver, o sea, el porcentaje exacto de tiempo extra que necesitan. Los están limitando solamente por arriba, no más de 25, pero el número exacto ustedes lo tienen que buscar, ¿ya? ¿Dudas de esas reglas antes de ver qué se pide como respuesta? ¿No? Ok. Finalmente, ¿qué cosa es la respuesta aquí? Obviamente, toda la información que acá abajo se pide está de alguna manera en el momento que ustedes tienen el modelo, toda esta información abajo está. En realidad lo que se está pidiendo y por eso se pregunta tan separado es que ustedes la busquen y reflexionen sobre las cifras que obviamente que el resultado les está dando. Cuando construyen el modelo, ¿cierto? Arriba, fíjense que casi todas las restricciones en realidad que hay para cómo construir esta solución tienen que ver con los turnos y los tiempos extra y esas cosas. Y al final, ¿cierto? La única limitación verdadera en esta pregunta son esos 480 minutos, de no estar, ¿cierto?, desperdiciando máquinas y tiempo, ¿cierto?, de ninguna manera. Es solamente eso. ¿Qué se pide abajo? Primero, la configuración final del sistema, ¿ya? Cuántas máquinas en cada etapa, cuántos turnos y con cuánto sobretiempo si corresponde. O sea, tantas máquinas en etapa 1 de estándar 1, tantas en etapa 1 estándar 2, etcétera, etcétera. Simplemente eso, una tablita que diga cuántas máquinas usaron y con cuánto tiempo cada una, ¿cierto? Está, digamos, considerando con 1 o 2 turnos y si está o no considerado tiempo extra y qué porcentaje de tiempo extra. Toda esa información en el fondo, ustedes de hecho, para que el modelo funcione y lo resuelvan en primer lugar, lo tienen que incluir, o sea, tiene que estar en el modelo. Y aquí obviamente simplemente tienen que hacer la transcripción de esas condiciones que ustedes pusieron en el modelo al informe. Segundo, el cálculo de cuánto aumentó la capacidad de cada una de las etapas en términos nominales y porcentuales. Recuerden que situación original, ¿cierto? Yo tenía simplemente una máquina en cada etapa. Tenía, ¿cierto? Por lo tanto, 2.400 minutos disponibles, digamos, por cada una de las etapas. Ahora puede ser súper distinto o puede ser igual, o sea, perfectamente, y no tienen por qué, digamos, no hay nada que los obligue a que pase algo diferente. Podrían haber terminado por ahí con una etapa exactamente con los mismos 2.400 minutos originales. Y si eso pasa, no hay nada, o sea, en realidad si no se necesitaba, no hay por qué estar agrandando, digamos, todas las etapas. Y hay otras que por supuesto pueden haber variado mucho, que por ejemplo pasaron de 2.400 minutos a 12.000 minutos, alguna cosa, no sé. Eso es lo que hay que indicar aquí, cuánto aumentaron cada una de estas etapas en minutos directamente y también porcentualmente, o sea, decirse un incremento 100%, 200, 300%, etcétera, etcétera. Y puede pasar cualquier cosa. Explicar la estrategia que se siguió para establecer esa configuración, o sea, a lo que llegaron finalmente, tienen que explicar cómo lo hicieron, ¿ya? Ahí, mira, no, por eso le digo, aquí es donde viene la variabilidad de la respuesta y por eso esta pregunta en realidad se evalúa más con rúbrica que con cifras exactas. Como cifras, obviamente, como les decía, piensen que pueden duplicar los turnos en todas las máquinas y más encima comprar el doble de máquinas de las que tenían. Así que, por supuesto, hay como un mínimo de logro que deben tener. O sea, si por ejemplo solamente duplican la producción cuando en realidad tienen 4 veces más recursos, no sería precisamente una respuesta buena. Y en ese caso, lógicamente que se les va a afectar en la evaluación. Pero si llegan a un nivel sensato, obviamente,
de crecimiento de la producción, el resto ya, la evaluación viene más que nada en gran medida por esta pregunta, por la estrategia que siguieron. O sea, dado el resultado original, ver en qué cosas se fijaron para tomar las decisiones de cambio de sistema, dónde comprar, ¿cierto? Dónde duplicaba turnos, y etcétera, etcétera, etcétera. También, ¿cierto? Muy probablemente, una vez que hagan un cambio, o sea, y decidan un primer cambio, una vez que hagan esos cambios, se van a ir dando cuenta que quizás, por ejemplo, se puede complementar de otra manera. O sea, esto en ningún caso, les digo, les aviso, se soluciona, por ejemplo, haciendo un análisis previo y diciendo, ok, voy a poner las 5 máquinas de esta forma, lo soluciono de nuevo y listo, y con eso me quedé. Porque lo más probable es que cuando vayan a ver esa solución nueva, se van a dar cuenta que se les reconfiguraron más cosas y que no, quizás les sobra mucho más de lo que pensaban en partes que ustedes pensaban que necesitaban. Acuérdense que aquí, cuando veíamos, por ejemplo, análisis de rangos, ¿cierto? Los rangos eran individuales y que cuando había un efecto conjunto, en realidad era como súper impredecible de qué podía pasar. Y aquí va bastante por ese lado, o sea, cuando tienen pueden duplicar todos los turnos y además comprar 5 máquinas, no crean que a la primera cosa que se les ocurra les va a funcionar la solución perfecta. Va a haber que probar un poco, ¿cierto? Distintas combinaciones. Y esa estrategia en realidad es la que tienen que explicar, en qué se fijaron y por qué lo hicieron de esa manera. Y ahí hay, no sé, tantas respuestas como grupos. Seguro que no, cada grupo aquí puede responder algo distinto. Sería bastante raro que a todos se les ocurriera exactamente lo mismo. La otra es calcular el aumento de producción que tuvo con respecto a la situación de A, ¿cierto? Obviamente es lo que me interesa ver de mi fábrica original, cuánto aumenté en producción, ya, cantidad de lotes o mascarillas, como quieran medirlo. Y también utilidades con respecto a esa situación original. ¿Cuánta materia prima se necesitará para la solución final? Aquí la rayé esta otra parte, pero en realidad me quedó pegado de antes porque había otra pregunta que en realidad después la modifiqué. Es simplemente cuánta materia prima se necesitará para la solución final, ¿ok? Eso es, también es un cálculo bien simple. Tienen ustedes la solución, obviamente les va a decir cuánto fabricar de cada mascarilla y ustedes saben cuánto, digamos, esa cantidad, ¿cierto?, de fabricación, cuánta materia prima implica. Entonces simplemente es, digamos, hacer el cálculo de cuánto están ocupando. Calcular el aumento en compra de materias primas, también porcentual y nominal, con respecto a la situación original. O sea, simplemente para ver de los metros cuadrados que ocupaban cuando partieron estos, cuántos metros cuadrados, ¿cierto?, necesitan ahora. Solamente eso. Y por último, también relacionado con las materias primas, pensar en que si las materias primas se las venden en rollos de 250 metros, ¿cuántos rollos de cada tipo van a necesitar comprar? Eso también es un cálculo, o sea, no influye, digamos, como restricción. Aquí no les pedí nada especial. Había una pregunta con respecto a esto, digamos, pero después la eliminé. Pero es también para que vean un poco en el cálculo eh, el desajuste, entre comillas, que a veces se produce por los temas de que las materias primas vienen en cantidades fijas, o sea, obviamente las telas necesariamente, ¿cierto?, se compran por rollos, o sea, y hay una cantidad mínima, y aunque yo necesite, no sé, pues mi solución 10 metros cuadrados, pues igual si el rollo tiene 250 metros cuadrados, pues ya lo tengo que comprar, pues. O sea, y pasa ese desajuste necesariamente, siempre puede sobrar recursos y hay toda una historia obviamente de ajuste que yo puedo también necesitar hacer para llegar a una buena utilización de la materia prima. Pero ya, ¿cierto? Con lo pedido está suficientemente largo el problema como para agregarle también el tema de ajuste de materia prima. Ya. Dudas generales. Les vuelvo, ¿cierto?, a recalcar que tienen en realidad que leer varias veces el enunciado para interiorizarlo y en la medida que vayan resolviéndolo también se les van a aclarar varias de las cosas que aquí se dicen. Pero por ahora, dudas que tengan sobre lo que acá dice. Me imagino que muchas, pero Profe, consulta, a medida que vamos dime. haciendo el
informe. Podemos ir preguntando, ¿cierto? No, por supuesto, sí, sí, de hecho eso les iba a ¿Cuánto decir tiempo también. tenemos? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tenemos? La fecha del 18. El 18. Sí, sí, eso le iba a decir, que bueno, hay dos cosas que podemos hacer para atender dudas. Una, obviamente, en clases, si veo que hay como mucha gente que está teniendo dudas sobre el enunciado, sobre algo que en realidad se aplique a todos, lógicamente que en clase se los voy a decir, ¿ya? Para respondérselos todo a todos y explicarles por qué, no sé, pues, algo del informe, de cómo reportar algo, alguna guía, digamos, general. Si tienen preguntas específicas de su versión del modelo, y también si quieren que lo vea antes de tiempo, lo pueden hacer, me lo pueden enviar. No a cada rato, por supuesto, o sea, no es para que me estén enviando todos los días un modelo distinto, o sea, no, tampoco abusen, pero les puedo revisar, ¿cierto?, lo que están haciendo y decirles si van bien o no. Y si cometen errores, obviamente, y tratar de darles una guía. Y ahí para responder también hay dos posibilidades, o sea, si es algo que les puedo explicar en un correo, lógicamente que les contestaré el correo, si son cosas relativamente pequeñas, o lo otro, que ahí les puedo pedir obviamente que no por Skype o por el mismo Microsoft Teams nos encontremos en algún momento, digamos, para atenderle las dudas y explicarles quizás de manera más entre comillas, presencial, ¿ok? Porque también puede, no sé, pues hay ciertas situaciones, hay ciertos problemas o dudas que en realidad son súper largas de explicar y aunque los podría escribir, en realidad después las respuestas a veces son tan largas y complicadas que en realidad, pero no, o no complicadas, pero obviamente tienen hartos detalles que, que es mucho mejor obviamente conversarlo más que escribirlo. Así que obviamente, dependiendo del tipo de la duda, obviamente pues, vamos a ver de qué manera la atendemos. Pero obviamente hay correos y si el correo no es suficiente, poder hacer una mini videoconferencia para atender dudas. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Entiende la idea general del modelo y del problema? ¿Sí? ¿No? Ya. Bueno, si no hay dudas, como ven en general, digamos, como les decía al principio, o sea, hay preguntas que tienen como respuestas súper específicas, que por ejemplo la A, la B, ¿cierto? Son como eso y eso no más, o sea, y la C también, ¿cierto? En este caso la E es otra que también tiene como una respuesta específica. Pero la D, ¿cierto? Y la F son bastante más libres. Por los resultados que da, la D también es un poco más limitada. Hay opciones, pero también, ¿cierto? En realidad lo acota un poco más. La F, obviamente, sí, aquí como les decía, o sea, hay tantas respuestas como grupos, porque hay muchas formas de que uno, en qué número se puede fijar para ir tomando decisiones y después, ¿cierto? Haciendo reconfiguración, etcétera, etcétera. Em, por lo mismo, ¿cierto? Entendiendo que hay tiempo limitado y todo eso, ¿cierto? No tampoco se les va a pedir como la respuesta perfecta, pero sí que el análisis que estén haciendo, ¿cierto? Vaya efectivamente por un buen camino, que estén considerando la información que corresponde considerar, que estén mirando todos los números que deben mirar para poder ir tomando las decisiones, ¿cierto? Aquí no pueden, por ejemplo, la justificación no puede ser simplemente me tinca o me fijé en un único número, ¿cierto? Por algo, digamos, los informes y los resultados que entrega los software tienen tantos números, rangos, precios sombra, digamos, costo reducido, etcétera. Toda esa información les dice para dónde apuntar, entonces, en el fondo, tienen que hacer uso de esa información para poder responder y seguir, obviamente, también un orden lógico de análisis, o sea, como también les mencionaba, no les va a resultar la solución perfecta a la primera cosa que prueben. Eso sería raro, ¿cierto? Sería mejor jueguen un kino si les pasa eso, porque realmente es poco probable que sea así. Lo que sí, obviamente, una vez que tengan una idea y, ok, voy a hacer tal cosa, obviamente eso les va a dar una respuesta, van a ver qué se ocupa bien, qué se ocupa mal, y de ahí, lógicamente, pueden empezar a hacer modificaciones. Acuérdense que tienen cierto este límite de 480 minutos de sobra
Y siempre, ¿cierto? Tienen que irse fijando, lógicamente, en cuánto les va dando la utilidad, porque además de cuidar que no les sobre mucho tiempo, tienen que ir tomando decisiones que, por supuesto, apunten a ir mejorando sistemáticamente también la función objetivo. Ahí siempre va a ser digamos, pues, o sea, básicamente lo que se busca siempre va a ser optimizar en el fondo la utilidad y con respecto a la situación original, tratar de agrandarla lo máximo posible, pero siempre con estas condiciones que aquí aparecen. ¿Sí? Ya. ¿Dudas? No. Ya. Si no hay dudas, lo último nomás que me queda decirles, lo de los grupos, recuerden por favor, lo antes posible si pueden enviar los nombres de los grupos para poder, incorporarlos al sistema, obviamente, configurar los distintos grupos, ¿cierto? Y por otra parte, también lo que les decía de poder publicar en el fondo una lista de quienes todavía no tienen grupo para que también se puedan contactar entre sí y formar también el grupo. No, como también les mencionaba, o sea, si alguien quiere hacerlo solo, lo puede hacer, pero ya habrán visto, ¿cierto?, que el trabajo no está concebido para ser trabajado individualmente, o sea, por algo es trabajo grupal. Eso sí, yo siempre calculo bien el tiempo en el fondo y por algo es trabajo grupal. Se necesitan aquí varias cabezas pensando para llegar, digamos, para probar estrategias y ver soluciones y analizar los números. ¿Ok? Así que ya. Si no hay más dudas, no recuerdo cuándo tenemos clase de nuevo. A ver. Obviamente jueves o viernes. No sé particularmente El qué viernes, día. profe. El viernes ya. Ah, ya, claro, son las últimas del viernes. Ahí, bueno, por una parte, pues podemos ver dudas que tengan, sí, pero de verdad, o sea, lo que más les sirve en este momento, si quieren realmente entender bien el enunciado, hagan el modelo original. La letra A, ¿cierto? Traten de responderla, tengan ese modelo, vean qué les resulta, vean lo que les sobra, lo que les falta, etcétera, etcétera, y con eso, como les digo, todo lo demás les va a tomar bastante más sentido el resto de las preguntas. Si no, si solamente tratan de funcionar desde el enunciado, en realidad es mucho más difícil entender el enunciado sin ver números de lo que la situación original realmente ocupa, ¿ok? Y bueno, como digo, el viernes puedo atender dudas generales, pero si tienen antes el modelo, también obviamente me pueden enviar un correo para ver si van o no por buen camino. Lean bien si el enunciado, léalo pues más de una vez, ¿cierto? Reflexionen bien ahí sobre las cosas que dicen y cómo reflejo todas las cosas que aparecen. Tengan cuidado con las unidades. Yo ya les dije, ¿cierto? Hay cosas en lote, hay cosas que se hablan de caja, digamos. No todo está en el mismo idioma. Tienen que preocuparse que las ecuaciones sí conversen en el mismo idioma. Y con eso, en realidad, yo creo que teniendo ya el modelo original y viendo los números y analizando, se van a dar cuenta que de ahí las otras cosas empiezan a parecer bastante más alcanzables. ¿De acuerdo? Ok, profe. Bueno, si no hay dudas, nos veríamos el viernes, ¿ok? Está bien. Bueno, Ah, listo. Nos vemos entonces el viernes. Que estén muy, muy bien y como les digo, por correo, cualquier consulta y avance que tengan, ¿cierto? Ahí podemos ir revisando. Chao, chao. ya, profe. Sí, que esté bien, chao.